suerte. Llegué. Amigos, Martín Guerra es sociólogo y también docente universitario. Asimismo, ha sido parte antes del partido del Frente Amplio, ¿no es cierto, Martín? Hace mucho tiempo, sí. Hace mucho tiempo, ok. Pero ahora tienes tu propia asociación o partido. Pertenezco a la organización Izquierda Socialista. Ah, ok. Bien, Martín, el día de hoy nos vas a hacer un balance nacional, internacional, sobre el año 2023, y así que te escuchamos. Bien, gracias, Socorro. Vamos a ir como un embudo, ¿no? Desde lo internacional hasta lo nacional, lo local. Lo primero que hay que decir es que la economía mundial en el 2023 ha experimentado una recesión muy fuerte, ¿no? No hay ninguna región, salvo China, que se ha mantenido, que haya tenido un crecimiento constante, incluyendo Europa, ¿no? Europa no crece desde 2021 de manera constante, no se mantiene, ¿no? Pero hay regiones que les ha ido mucho peor, como Oceanía, África y América Latina. Dentro de la crisis económica que se está viviendo, porque es una crisis económica fundamental, las características similares entre lo que antes se decía los sectores del tercer mundo, ¿no? Asia, África, América Latina, Oceanía, es que hay una gran demanda de empleo, es decir, cada año nacen más personas y cada década entran más personas al mercado laboral, y eso ya se ha visto conducido a un escenario de gravedad en los últimos años, los últimos 5 años. Específicamente se nota ahora más que nunca que hay mucha gente que necesita trabajar, diciendo lo más sencillo, y no hay empleo formal para ese gran mercado laboral que se debería cubrir, ¿no? Entonces, eso genera una gran crisis económica, porque las personas tienen que trabajar, Socorro, para poder sobrevivir, mantener a sus familias, poder vivir, y viviendo en lugares donde hay recursos naturales tan ricos como son Asia, África, América Latina, Oceanía, ¿no? Entre bosques, tierras de cultivo, pastoreo, toda forma de biodiversidad. La mayor cantidad de estos recursos son extraídos por empresas bisagra o por transnacionales, se llevan los recursos, no solamente los gozan, sino que los procesan y nos venden los productos terminados a precios imposibles de adquirir, ¿no? Entonces, es terrible, porque se destruye la posibilidad de un mercado laboral eficiente, se llevan los recursos naturales, muchas veces contaminando, ¿no? Con la minería. Ellos manejan mucho el mito de la minería industrial, que respeta el medio ambiente, que es sostenible desde ningún punto de vista, y además con cifras esto no se demuestra, y destruyendo cabeceras de cuenca, contaminando, haciendo que exista diáspora de las poblaciones de los pueblos originarios, no solamente de América, ¿no? Entonces, esto lleva en muchos lugares a confrontaciones bélicas, a violencia indiscriminada. En algunos casos se manifiesta en el crimen común, ¿no? En lo que se llama la delincuencia común, porque las ciudades que suelen concentrar una población mucho más grande que el resto del país, por ejemplo el Perú, ¿no? Somos 33 millones de habitantes y más de 10, más de 11 casi, viven en Lima, ¿no? Que es una de las 24 regiones, es decir, la tercera parte del país vive en Lima. Bueno, situación similar pasa en otros países de América Latina, de Oceanía, de África, ¿no? Entonces, estas ciudades superpobladas no cubren ni siquiera el empleo, mucho menos tienen los recursos naturales para que las familias pudieran organizarse, como de alguna manera todavía en algunos sectores del campo se pueden hacer. Y entonces en algunos sectores con una pobreza terrible, sin trabajo y con una educación ausente, muchos sectores poblacionales lamentablemente terminan engrosando las filas de la delincuencia. Esto ocurre, ¿no? No podemos negarlo. Y en otros casos, que hay un trabajo político organizado, se pasa a la insurrección popular armada o a la creación de guerrillas o de ejércitos alternativos al ejército represor del Estado, como en África, por ejemplo, y se dan procesos de liberación nacional, de toma del poder, de participación en golpes de Estado con algunos sectores militares nacionalistas, porque África ya pues está harta
de haberse convertido no solamente en el pulmón de la humanidad, sino de entregar los recursos, y hace muchos siglos la fuerza de trabajo gratis prácticamente, ¿no? Entonces, a nivel mundial esas son las características que se han dado. No vamos a ir aterrizando en algunos temas. Hablemos de África por algunos minutos, ¿no? El mapa de África es muy grande, tiene 48 países, y la región del Sahel, el 2023, ha sido notoria por las crisis políticas que se han desarrollado. Es una región muy importante, Socorro, porque está entre el norte de África, más cercano a intercambio comercial petrolero, por ejemplo, con Europa, y el centro y el sur de África, ¿no? Digamos que las dos Áfricas se unen a través de esta zona, y muchos países han tenido este año procesos muy interesantes de continuidad de procesos insurgentes, de tomas de poder, de quiebra del Estado constitucional y de conflictos internos también muy fuertes, lo que hizo que uno de los países europeos que más influencia tiene en esta región de África, que es Francia, ¿no? Se vanagloriara de ser una especie de policía internacional que iba a poner orden en Francia. Las pruebas demuestran que no ocurrió así, ¿no? No solamente Francia ha sido rechazada por los países que desde 1960 sufrían su, vamos a decirlo así, nefasta influencia, ¿no? Sino que han optado por buscar el camino propio, ¿no? Francia es un país que a veces en los análisis de la izquierda se le toma de costado y no es tan así. Por ejemplo, en nuestra querida América, Francia todavía mantiene una colonia, que es la Guyana Francesa, país de que muchos de los grandes dirigentes de la izquierda latinoamericana nunca hablan. Así es. Y hay que acordarnos de la Guyana Francesa, que tiene un territorio de 90% de bosques, una región de gran biodiversidad, que es el Parque Amazónico de la Guyana, ¿no? Tiene además, más que Francia, biodiversidad en animales vertebrados, en reptiles, en peces, ¿no? Es una región muy rica, y Francia vive en gran parte de este pequeño país que es 6 veces más, digamos, pequeño en territorio que Francia. Sin embargo, como lo considera una provincia de ultramar, nosotros le llamamos colonia, porque es el nombre que debe usarse. Francia, digamos, recibe mucho de su capital de Guyana Francesa. Han destruido la Guyana Francesa. Tan es así que acusan, ¿no?, de que la contaminación que se está dando en Guyana Francesa es por la minería ilegal, es decir, la minería que hacen sectores del pueblo. Socorro, esa es la verdad. Nos guste o no, ¿quiénes van a la minería ilegal? Es cierto que con el tiempo las mafias ingresan y terminan tratando de manipular a los mineros que laboran ilegalmente. Pero en un inicio la minería ilegal surge como una manera alternativa para sobrevivir si no tengo trabajo y si me roban mis recursos. Entonces, el gobierno de Francia acusa a la minería ilegal de ser los contaminantes, pero se ha demostrado que no, que es la gran minería llamada minería sostenible. Y por eso es que el gobierno de Macron frenó las leyes que algunos progresistas en Francia trataban de realizar para crear, pues, una ecosostenibilidad, ¿no? Entonces, no se ha querido hacer esto. ¿Y quiénes son las personas que trabajan mayormente en la minería ilegal en Guyana Francesa? Niños, niños pequeñitos, de 6 años a 12 años, que están sin ningún tipo de cuidado de su salud, relacionándose con químicos, ¿no?, sufriendo explotación y toda la miseria que hay alrededor de la explotación de las mafias de la minería ilegal, que incluye violaciones, trata de infantes y otras cosas más, ¿no? Algunos ni siquiera reciben salario y están en condiciones de semi-esclavitud. Entonces, eso ha generado la colonización, igual que en Guyana Francesa, en África. Entonces, en África se le ha dado un revés al gobierno francés y han sido rechazados, ¿no? Muchos cambios en países como Costa de Marfil, Togo y Benín, que parecían que no estaban directamente, o Mauritania, ¿no?, influenciados por los cambios que se han dado en esta zona, ¿no?, que era por Francia considerada su patio trasero, han avanzado hacia cambios importantes, ¿no? Y en todo caso, es un tema muy complejo porque no son todas las opciones que se viven en estos países africanos como Níger, Mali, Burkina Faso, Guinea, Gabón, ¿no? Son
diversos procesos y que ha impactado también a la República Democrática del Congo, Etiopía, Somalia, Sudán, ¿no? En estos últimos mencionados hay conflictos armados. En los primeros que mencioné se han dado tomas de poder. Entonces, hay un abanico de posibilidades que se está desarrollando en África. Se pueden criticar probablemente muchos procesos y muchas formas. Lo cierto aquí es que de la manera en que se estén dando, todos son opciones, en su mayoría, casi en su totalidad, de autonomía en las decisiones políticas. No quieren más ya la presencia del imperialismo francés ni de otros países europeos. África, Socorro, ha sido destruida a lo largo de la historia a través primero del rapto y secuestro de millones de sus habitantes para ser conducidos como esclavos, conocemos esa historia, ahora con la recolonización a través de las empresas petroleras, las empresas que hurtan el diamante, las empresas mineras, las que se roban la biodiversidad. Entonces, este año ha sido muy importante en África para frenar estos intentos neocoloniales que se han estado dando con mucha fuerza y que parece que ha cambiado un poco la situación. Esperemos que llegue a buen puerto y que en última instancia sean los pueblos de África los que decidan qué gobiernos quieren tener y qué programas políticos o económicos quieren tener, ¿no? Interesante lo que comentas sobre la Guyana. No, en mi ignorancia nunca había, no pensaba que estaban tan contaminados con la minería. Me imagino su ambiente, los ríos y sobre todo el trabajo de los niños. No tenía ese conocimiento. Sí, es muy grave y eso es Francia, ¿no? Entonces, eso lo digo, Socorro, para replantear algunas. Nuestra izquierda, nuestro progresismo tiene algunos conceptos que se repiten una y otra vez y que a veces es bueno replantearnos, ¿no? Por ejemplo, siempre se critica al imperialismo estadounidense. Definitivamente merece ser criticado. No estoy diciendo que no. Pero no olvidemos a las potencias europeas que también ejercen férreamente su control imperial en muchos sectores del mundo. En realidad es una disputa que se da, no es un solo enemigo. Y no hay un ultra mega capitalismo o imperialismo que coordina todas las acciones. Ellos están de acuerdo muchas veces, pero otras veces no. Recordemos que en la invasión a Irak, cuando se da la invasión a Irak, cuando George Bush convoca esta casi guerra santa, Francia y Alemania estuvieron en contra, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos ignoró la opinión de Francia y de Alemania y se lanzó. No era que Francia y Alemania se preocuparan por el mundo árabe, sino que había intereses petroleros, ¿no? Entonces, como vemos, no están siempre de acuerdo y nosotros no tenemos por qué tomar partido como pueblos explotados y oprimidos por ninguno de los imperialismos. Tenemos que tener una visión clara de que son más de uno, ¿no? Y hay que saber permearse teóricamente, políticamente, para evitar su avance y su opresión, ¿no? Pasamos rápidamente al continente oceánico, ¿no? Está creciendo cada vez menos. El crecimiento anual de Oceanía en el 2023 fue de 1,6%, más pequeño que el 2022. Y los expertos piensan que no va a crecer más de 1,2% este año que estamos viviendo, que es el 2024, ¿no? En Oceanía se clamaba mucho por pedir inmigrantes, ¿no? Debes conocer esto, que en Australia específicamente se invitaba a gente de América Latina, otras partes del mundo, a vivir ahí porque se hablaba de un despoblamiento. Más allá de analizar la población de Oceanía, lo que es cierto es que sus pueblos originarios están marginados. Entonces lo que se invita ahí es a poblar de forma occidental Oceanía, ¿no? Mientras que sus pueblos originarios se encuentran en miseria y sufren oprobio, pero no solamente ellos, sino también el pueblo más pobre, el pueblo obrero, el pueblo campesino de origen no indígena, probablemente mestizo u occidental, ¿no? Entonces hay una demanda de mano de obra muy débil, pero hay una tremenda explosión de personas en edad laboral que no va a ser cubierta, muchísimo menos este año en Oceanía. Entonces, en Oceanía también hay una crisis económica, una crisis laboral, que genera, por supuesto, miseria y todos los problemas que hemos estado explicando, ¿no? Y hablando de esto, no podemos dejar de mencionar uno de los conflictos más terribles que ha vivido el mundo este año, ¿no? El genocidio, en todo caso lo digo a título personal,
cometido por el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel, contra el pueblo de Palestina. Es cierto que hubo un ataque de Hamas contra Israel, pero también hay que decir que Palestina no tiene ejército. A Palestina se le ha prohibido hasta el tener un ejército. No tiene un ejército regular. Cualquier pueblo que esté arrinconado en su propio territorio, que sufra maltrato, que por el producto del maltrato se genere miseria, que sus personas, sus pobladores, sus ciudadanos que trabajan en el lado de Israel sufran racismo, persecución por ideas, por identidad religiosa, va a tener que buscar una manera de sobrevivir y de defenderse. Eso no se puede objetar. Es una gran hipocresía señalar como terroristas a los movimientos que en Palestina defienden a sus ciudadanos cuando Israel utiliza no solamente su ejército nacional, sino el apoyo logístico y financiero de los Estados Unidos de América. Entonces, lo que se está cometiendo en estos momentos en Palestina, mientras conversamos tú y yo, es un genocidio que tiene ya miles de niños muertos en bombardeos en zonas civiles y misericordias. La comunidad internacional, salvo los países valientes, ¿no?, que tienen una visión novedosa y ética del mundo, han alzado su voz, pero en realidad las grandes potencias han apoyado al Estado de Israel y no dicen nada al respecto. Entonces esto tiene que cesar ya. Nos solidarizamos con Palestina Libre y el Estado de Israel no debe temer a que existan dos estados, y dos estados que tengan pues todas las características que un estado debe tener, desde el Ejército Nacional hasta las propias decisiones sobre su economía y sus fronteras, ¿no? Lo que ocurre aquí es que Estados Unidos necesitó colocar una cabecera de playa militar para impedir la unidad árabe y por lo tanto impedir la unidad de los comercios del petróleo, y por eso luchó después de la Segunda Guerra Mundial por colocar a Israel en el territorio palestino. Bueno, ya hay algunos que dicen que se vayan los israelíes de la zona. Ya han pasado muchas décadas, Socorro. Hay gente que ha nacido ahí y siente el territorio suyo. Aquí la decisión tiene que ser muy madura, pero muy justa, ¿no? Deben existir dos estados y debe ya no continuar esta política de arrinconamiento de Palestina, y Palestina debe recuperar muchas de las zonas que han sido enajenadas, ¿no? Que son zonas territoriales, con recursos, con espacio vital para poder vivir. Y la comunidad internacional debe ser presionada a esa opinión, sino que el manejo de los medios no alternativos como el que tú tienes, por supuesto, sino de las grandes concentraciones mediáticas que son los medios de los empresarios, los medios de los ejércitos coloniales, no cuentan estas cosas, ¿no? Entonces hay que reivindicar también la lucha del pueblo palestino y pasarnos a Ucrania y Rusia. Bueno, tal como decíamos alguna vez y hemos estado diciendo en los últimos tiempos, la apuesta de Zelensky por continuar este guerrerismo sin sentido contra Rusia, que se inició antes de que Rusia ingresara a Ucrania con las matanzas en el Donbass y con el golpe y político, ¿no? Y el dominio en la zona, con la promesa de la OTAN a Ucrania de hacerlo un miembro con pleno derecho, y la OTAN abandonó al final Ucrania. Hemos visto con el correr de los meses que la guerra la ha ido ganando Rusia, una guerra defensista, y que las sanciones económicas que aplicó la Unión Europea y los Estados Unidos a Rusia han terminado afectando a la Unión Europea, porque Rusia es un gran proveedor de insumos, incluso para el transporte, que claro, el gas que ahora Europa tiene que pagar más caro o ni siquiera puede adquirir en algunos lugares, ¿no? Entonces es muy interesante esto, porque está llegando un momento en donde ya no pueden ellos, ¿no?, en un mundo multipolar, imponer sus criterios a rajatabla como le hacían antes, aún así teniendo el ejército más poderoso del planeta. No han podido, y creo que esa guerra va a ser definitivamente... ¿Es el más poderoso del planeta? El ejército de los Estados Unidos definitivamente sí, y en alianza con la OTAN, el más poderoso del planeta. A pesar de eso, no han podido imponer su criterio en el conflicto, y Rusia pues está resultando triunfante, ¿no? Que, claro, en una guerra nadie gana, Socorro. Eso no es un criterio pacifista, es un criterio humano, ¿no? Las guerras siempre traen bajas, traen daño material, daño físico, gente que muere, familias. ¿Y por qué dices que Rusia tuvo una guerra defensista? ¿Porque crees que realmente Rusia no ha mostrado todo su poderío para la guerra? Sí, pero también porque en realidad Rusia no buscó esa guerra, ¿no? Si Rusia hubiera buscado esa guerra, hubiera entrado hace mucho tiempo.
Y eso no es defender las decisiones del Estado ruso a rajatabla, es un criterio obvio cuando uno observa que las advertencias que hizo el gobierno de Vladimir Putin al gobierno de Zelensky y los llamados que hizo a la OTAN una y otra vez, convocando a que la OTAN no esté, vamos a decirlo, enamorando a países que no son sus miembros, como una especie de hacerle un cerco europeo a Rusia, ¿no? Un cerco geográfico económico a Rusia. Pero en esta época esos cercos no importan mucho, Socorro, lo que importa es el flujo de capitales y el comercio. Más allá de los cercos, más allá de la guerra, Europa sigue necesitando a Rusia en una serie de recursos, ¿no? Entonces, no solamente va a ganar Rusia la guerra militar, político-militar, sino la guerra económica, que valgan verdades es la que determina el triunfo de la otra, ¿no? La economía todavía sigue determinando el triunfo de lo político y lo militar a grandes rasgos, ¿no? Entonces, esas menciones antes de irnos ya a América Latina eran importantes hacerlas. No sé si podemos pasar a América Latina o quisieras decirme algo. Se creía que esta guerra que había entre Israel y Palestina, Ucrania, también con Rusia, como que iba a desembocar, y también tú sabes esto con Taiwán, el problema que tienen allí, como que iba a desembocar en una cuarta guerra mundial, pero gracias a Dios parece que como que eso no es algo que va a suceder. Claro, el guerrerismo norteamericano apostaría por la guerra, pero el tema es que Estados Unidos también tiene una crisis económica. Entonces ya tan alegremente no pueden lanzarse a una guerra terrible como la que hubieran deseado los halcones norteamericanos, ¿no? Y la industria de las armas, que es una de las industrias más poderosas del planeta. Eso es a veces cuando analizamos las guerras no tomamos en cuenta eso, Socorro, fíjate. La gente a veces, tal vez por buena voluntad, no se pone a pensar que las armas no duran siempre, ¿no? Las armas, como esto es una guerra de posicionamiento político, las grandes empresas que fabrican armas están en una constante competencia por fabricar y mejorar los prototipos de armamento, en pistolas, tipo de balas, calibres, cañones, drones, aviones, etcétera. Y además incorporar este armamento las últimas tecnologías de telecomunicaciones, de filmaciones, ¿no? De rastreos, GPS, etcétera. Entonces, obviamente las armas se mejoran, lamentablemente, todos los años. Entonces, ¿cuándo se usan? Ahí sacamos dos conclusiones. Las guerras son buscadas para usar el armamento porque se necesita vender este armamento. Pero también, Socorro, si no hay guerra, ese armamento pasa a las mafias, al narcotráfico y a la delincuencia común. Por ejemplo, en los últimos hechos de sangre que lamentablemente están enlutando a nuestro pueblo hermano del Ecuador, se han encontrado armamentos pertenecientes a la Armada peruana. La gran pregunta es, ¿cómo llegó este armamento a la delincuencia ecuatoriana desde el Perú? Hay muchas respuestas que dar, ¿no? ¿Quiénes compran las armas en el mundo? ¿Acaso yo puedo comprar armamento en una transnacional? ¿O cualquiera? ¿O tú? No. Lo hacen los ejércitos nacionales. Así es, ejército peruano. Los nacionales a través de sus Fuerzas Armadas, o las Fuerzas Armadas a través del Estado. Entonces, ¿cómo llegan estas grandes cantidades de armas, no solamente al Perú, al mundo? Y cómo de ahí pasan a otros usos, ¿no? Entonces, mientras la industria armamentística sea tan poderosa, las guerras van a florecer porque se necesita vender y comprar esas armas, pero también las mafias y la delincuencia común. No es un tema solamente de cambiar las leyes para endurecer las penas a los delincuentes. El tema es cómo se arman, ¿no? ¿De dónde vienen esas armas? ¿Quiénes son sus socios que les facilitan las armas? ¿No? ¿Por qué esas armas no son muy cuidadas? Pero es algo, y eso que ya era sabido desde el 2014. Así es, ¿no? Es un mercado negro que a veces es muy bien conocido por las autoridades, ¿no? Entonces ¿sí? es lamentable, ¿no? Es y lamentable. Tanto las autoridades ecuatorianas también lo sabían. O sea, ambos gobiernos. Así es. ¿Qué beneficios tendrían en las altas esferas? Porque si es que el gobierno ecuatoriano también lo sabía, tendría que haber hecho, ¿no? Tomado acción con el gobierno peruano, pero se sabía, pero no se ha escuchado que nunca, hasta yo lo sabía y sin embargo, bueno, no pensé que había sido tan grave el asunto, ¿no?
O sea, claro, y eso nos permite entrar a América Latina, porque estamos viviendo unos momentos de tremenda violencia en la delincuencia llamada común, que ya no va a ser tan común, ¿no? Como estamos viendo, porque es una delincuencia que pone en jaque a gobiernos. Pero al mismo tiempo una violencia verbal en ciertos candidatos políticos, candidatos presidenciales, ya uno de ellos electo presidente, que plantea de forma muy virulenta, ¿no?, la destrucción de algunas medidas de ayuda social desde el Estado para que se plantee entre la población el sálvese quien pueda, ¿no? El año 2023 fue el año del retorno de Luis Ignacio Lula da Silva al gobierno, pero también del intento de un golpe de Estado en Brasil, convocado entre otros por Jair Bolsonaro, ¿no?, expresidente de Brasil, que tiene gran influencia en una camarilla militar que dirige las Fuerzas Armadas del sector de derecha en el Brasil y entre los financistas poderosos del Brasil. Y eso nos permite hablar del BRICS también. El BRICS está ampliando su membresía y se convierte en una de las economías más poderosas del planeta, que propone incluso su moneda común, ¿no? Y que esa moneda común podría plantearse también para América Latina. Entonces, entre los procesos de progresismo que sufrió América Latina, iniciando el siglo XXI y después hace algunos años, ¿no?, la derecha ha aprendido y sabe que no debe permitir que los progresismos puedan profundizarse en América Latina. Claro, por eso es que se le dio el golpe de Estado a Pedro Castillo, por eso es que se intentó un golpe de Estado, digamos, antes de ejercer el gobierno a Lula, y por eso es que se le armó al presidente Bolivia. De Bolivia, al gobierno de Bolivia, en las elecciones, ¿no? Se dio un golpe de Estado de Yanín Áñez, ¿no?, contra Evo Morales y Álvaro García. Y a Correa también lo han perseguido. Un lawfare terrible contra Correa. Y ahora último, en América Latina, también el triunfo en Guatemala, de una opción, digamos, democrática o popular, ¿no?, de Bernardino Arévalo de León, hijo de Juan José Arévalo, a quien se le inició un lawfare antes de poder juramentar. El 14 de enero de este año, dentro de 4 días, tiene que asumir el gobierno. Parece que todo ha sido controlado, pero han intentado desconocer las elecciones. Exacto. Fíjate, Socorro, a través de la fiscalía. Así es, así es. Hoy en día hay golpes congresales, golpes de la fiscalía, golpes judiciales, lawfare político. Ya no es la vieja escuela del golpe militar a secas, ¿no? Ahora el ejército es usado como maquinaria represiva, pero quienes dan el golpe son, digamos, mandos medios de los poderes del Estado, ¿no? Digamos que hacen golpes de Estado con apariencia democrática, porque utilizan uno de los poderes del Estado para poder manipular. Y en otros países se han dado triunfos de la derecha, como en el caso de Argentina, ¿no?, que ha triunfado Milei. Ahora, no es tan grande el triunfo como se señala, porque hubo un gran ausentismo político, y eso la izquierda argentina y la izquierda latinoamericana tendrá que evaluar, porque la gente que siempre votaba, Argentina se caracterizaba por mayor índice de voto, no ha ido a votar. Es como que no le importara, ¿no? Y probablemente es porque el progresismo en Argentina no logró todo lo que debió haber logrado. Se quedó tal vez muy débil en sus planteamientos y no fue al meollo del asunto, ¿no? Y eso está pasando en todos los progresismos en América Latina, y tenemos que ser autocríticos, porque si no, nos pueden ganar la gran batalla contra el sistema capitalista y su modelo neoliberal, ¿no? Entonces, en Argentina ha ganado Milei, ha propuesto estos decretos que van a cambiar muchísimas leyes, más de 300, y la ley ómnibus, ¿no? Y todo este decretazo que significa un retroceso para el movimiento popular. Claro que aquí los medios nuevamente dan por sentado y lo difunden como que esto ya se aprobó. No, tiene que pasar por 2 cámaras. Y el gobierno, así es, y el gobierno de Milei no tiene mayoría en el Congreso. Por lo tanto, le va a costar mucho. Y ella está hablando de un referéndum. Mientras los medios apoyen esto, ese referéndum puede pasar por América Latina como un acto totalmente democrático. No todos los referéndums son democráticos, dependiendo de cómo se plantean, cómo se sustentan y si son constitucionales, ¿no? Entonces, si no hay fraude. Claro, además, ¿no? El tema es como nos pasó a nosotros. Así es, así es.
Entonces se está proponiendo eso, ¿no? En Argentina, que es una vuelta de tuerca terrible porque se echan de lado derechos sociales que los argentinos han conseguido con mucha sangre y mucho esfuerzo durante décadas, y la subida de precios y todas las proclamas del señor Milei, a base de mentiras, también hay que decirlo, ¿no? Cuando señala que Argentina fue el país más rico del mundo, no es cierto, no ha sido cierto, no sé qué tipo de indicadores utilice, puede tener muchos recursos, es como verdad, Porky, pero solamente... Como Porky miente. Así es, como el alcalde de Lima, ¿no? La mentira es arma de esta nueva derecha. Esta nueva derecha utiliza los golpes Mucho institucionales, cinismo. el cinismo como discurso, utiliza también las organizaciones corporativistas, lúmpenes, paramilitares, ¿no? Para civiles también. Prensa. Usemos el término. Prensa también, en la idea de generar un caos social, ¿no? El discurso de que todo está quebrado, todo está podrido y nosotros somos los salvadores. El mismo discurso de Mussolini y de Hitler, solo que mucho menos ideológico y muchísimo menos patriótico, ¿no? Si es que algo de patriótico tenían estos discursos. Por lo menos en el papel se hablaba de construir patria. Aquí no. Esta derecha fascista latinoamericana quiere entregar la patria, quiere dolarizar, quiere privatizar, quiere concesionar, quiere echar a los trabajadores a la calle, es racista, es homofóbica, no cree en la diversidad de ningún tipo, no es ecologista, entonces es un neofascismo latinoamericano muy peligroso porque instaura el tema de la violencia a través de las redes sociales y más allá de las redes a través de escenarios como los que se están viviendo en el Ecuador, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y el progresismo tiene ciertos retrocesos. Por ejemplo, en Chile también fue el año 2023 donde se rechazó por segunda vez un cambio constitucional. Claro que ya era una constitución no tan interesante como se pensó cuando se planteó la convención constituyente, pero igual se ha rechazado y sigue existiendo la constitución del 80 de Pinochet, ¿no? La constitución neoliberal. Y Chile es considerado el modelo neoliberal de América Latina. Entonces, cambiar la constitución en Chile era un gran golpe del pueblo a los poderes establecidos, porque se estaba diciendo que la madre del cordero neoliberal en América Latina, que es Chile, iba a cambiar sus reglas de juego. No se ha logrado eso, ¿no? Y el gobierno de Boric, lamentablemente, es un gobierno tibio, y eso lo podemos ver en cómo rápidamente aceptó a la señora Boluarte como presidenta, luego lo hizo Brasil también, lamentablemente, y eso le ha dado cierto reconocimiento en la región. Se reconoce el rol del presidente Andrés Manuel López Obrador, del presidente Petro, ¿no? Que han defendido al presidente Castillo. ¿Sí que me decís? Mucha desilusión lo de Boris. Así es. No es un gobierno de derecha, pero es un gobierno progresista muy tibio. En estos momentos no pero se sorprende. Al menos el primer discurso que dio cuando salió presidente fue un discursazo y lamentablemente no se ve no se aprecia nada así transformador. Eso es cierto. Vamos a ver qué pasa. Eso desilusiona, ¿no? Sí, porque claro. es una persona muy capaz, joven, que ha sido elegida, respetada, y sin embargo no puede contra todo el sistema. Ahí viene la posición de clase que se asume y la teoría política que lo guía a uno, ¿no? Entonces necesitamos que este segundo progresismo, que ya se agota rápidamente, dé paso, abra las puertas a un pueblo más organizado, con un contenido teórico mucho más sólido de liberación nacional, de construcción de nuevas formas políticas, de nueva matriz productiva, y que sea dirigido por gente del pueblo, ¿no? Ya no necesitamos amigos prestados de las clases medias o de la intelectualidad pequeño burguesa, por decirlo de alguna manera, sino gente que provenga de nuestro pueblo, ¿no? Y ahí podemos ir aterrizando ya en el Perú, nuestro querido Perú, tan golpeado, tan sufrido y tan luchador, ¿no? Antes de eso faltaba un tema, Socorro, Venezuela. No podemos olvidar a Venezuela, que a finales del siglo XX coronó con el triunfo del presidente Hugo Chávez y comenzó una serie de transformaciones, y hay que reconocer
que las dos olas de progresismo que se han dado en América Latina en el siglo XXI han tenido pues como guía, como aliciente a la experiencia bolivariana, ¿no? Este año se reactivaron los diálogos del gobierno del presidente Maduro con un sector de la oposición y también con los Estados Unidos. Es por eso que los Estados Unidos levantaron algunas sanciones que ahogaban la economía, perdón, la economía venezolana, ¿no? Y han podido, pues, mejorar en algunos aspectos económicos que ya venían trabajando hacía muchos meses, ¿no? Eso ha sido bueno. También han logrado la liberación del diplomático Alex Saab, que ha sido como un intercambio. El gobierno de Venezuela ha entregado a algunos presos que intentaron acciones de violencia contra el gobierno de Venezuela y les han devuelto felizmente al diplomático Alex Saab, que estaba secuestrado en unas condiciones deplorables de vida, había sufrido tortura, etcétera. Pero Venezuela enfrenta en estos momentos algo muy importante que espero no se convierta en algo grave para América Latina, esperamos que no, que es el conflicto con Guyana por el territorio del Esequibo, la Guyana Esequiba, ¿no? Que Venezuela viene reclamando como propio, ¿no? Nos faltaba eso. Y a veces se ve como un tema simple, porque así como a Guyana Francesa nadie le hace caso, tampoco se le toma mucho en consideración a la República Cooperativa de Guyana, ¿no? La historia es larga, Socorro, la historia es larga, pero para hacerla más corta, digamos según Venezuela dice que le pertenece, ¿no? Así es, hubo una disputa entre España y Portugal, después entre España y Holanda, y al final la zona quedó en término medio entre Venezuela y Guyana, y la que ha estado ahí con sus tentáculos ha sido Gran Bretaña a través de la Comunidad Británica de Naciones, ¿no? Y cada vez que Venezuela ha querido reclamar su territorio, que es, si analizamos históricamente, es un territorio de los pueblos indígenas, por eso es que el presidente Maduro sostiene la idea de un estado guyanés en esa parte de la Guyana Esequiba, que tenga su autonomía y que logre su desarrollo. Ahí hay pueblos indígenas, pueblos originarios, pero no se quiere esto, ¿no? Se quiere anexar a la Guyana totalmente y que sean, por supuesto, los países imperialistas que tienen cierto control sobre Guyana, quienes se beneficien. Ahí nuevamente los recursos, muy similares los recursos, Socorro, a la zona de Guyana Francesa, ¿no? Aquí es importante esto porque es límite con Brasil y el gobierno de Brasil ha destinado gran cantidad militar a la frontera, es decir, que es zona de conflicto, porque si eso se convierte en un conflicto, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? A través de sus voceros, la OEA, ¿no? Y otras organizaciones que Estados Unidos gobierna de manera indirecta, que tiene una gran presencia como el CARICOM, han planteado que darle la razón a Guyana y no darle la razón a Venezuela y ni siquiera plantear un proceso de conversación serio, ¿no? Entonces hay un interés imperialista en la zona. El imperialismo ha intentado de muchas formas traerse abajo el desarrollo de la revolución bolivariana. Lo ha intentado a través de golpes de Estado. Recordemos el que le dieron al presidente Hugo Chávez. O golpes que han sido, digamos, impedidos por el mismo Hugo Chávez y por el presidente Nicolás Maduro. Han intentado magnicidio, han intentado la hambruna, ¿no? Han generado una gran diáspora, ¿no? Del pueblo venezolano más pobre por lo que han hecho, que no ha sido una sanción económica, porque Venezuela no cometió ningún delito. Ha sido un robo de sus dineros y un secuestro de sus capitales en el exterior. Entonces, una nueva manera de poder desestabilizar al gobierno Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario bolivariano de Venezuela puede ser la guerra fratricida entre Venezuela y Guyana, donde se vería afectado Brasil. Y estaríamos viendo un escenario de guerra en Sudamérica. A eso fue el imperialismo y eso es lo que se ha intentado con el referéndum que hizo el gobierno de Nicolás Maduro para que el pueblo opinara sobre la razón política de la defensa de la Guyana Esequiba y el pueblo en su mayoría ha opinado a favor. Pero bueno, sobre Maduro me gustaría a mí personalmente decir que no, la verdad que no es un presidente, es un dictador autoritario, porque está en el poder ya no sé cuántos años, pero esa no es la razón, yo siempre pienso, Martín, de que por la cual de todas maneras Estados Unidos siempre se está entrometiendo en las decisiones de cada país, ¿no? Eso sí es lo que yo nunca estoy de acuerdo y sobre todo que los aísla
y los empobrece como ha hecho, ¿no? Con Cuba, con Venezuela, pero de todas maneras también ahí hay la otra parte, la misma el presidente, el dictador, el autoritarismo también es un problema también en el mismo país, ¿no? Es relativo, yo sí no estoy de acuerdo con tu opinión, la respeto, ¿no? Pero yo creo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es un gobierno democrático, no está muchos años tal como se cree, él solamente es presidente temporalmente mientras se da la transición por el fallecimiento del presidente Hugo Chávez y después gana las elecciones limpiamente. Estuve en Venezuela cuando se dio ese proceso electoral y vi al pueblo participar masivamente y muy contento. El problema es, o sea, así es, el problema es que los medios han hecho mucho, el gobierno sea perfecto, ni que todas las medidas económicas que ha realizado el gobierno de Nicolás Maduro sean perfectas, porque en primer lugar ningún gobierno es perfecto. Lo que sí digo es que ha habido una gran campaña mediática contra el gobierno de Maduro y al generarse esa diáspora, esa migración, se jugó muchísimo a desestabilizar al régimen y dejarlo mal en el mundo. Pero ¿por qué Inglaterra? ¿Por qué los Estados Unidos secuestraron los dineros de Venezuela? Muchos de ellos no son devueltos hasta el día de hoy y se encuentran en litigio. ¿Por qué estos gobiernos impiden comerciar a Venezuela con otros países del mundo? Ha sido socorrido por Rusia, por China, pero no basta. Hay temas de intercambio comercial que podrían ser de mayor ahorro para el Estado venezolano que no se hace. Se ha intentado traer abajo la explotación petrolera y no solamente eso. Entonces, digamos que eso hace que se rodea de un aura negativa al gobierno venezolano. Pero ya realidad, ¿cuántos años está en el poder, Martín? Eso ya es ser dictador. ¿Cuántos años está ya? Ya tú dices que fue elegido democrático. Vladimir Putin tiene más años en el poder y en Alemania, en la época de Merkel fue reelegida muchísimas veces y nadie la llamaba dictadora, y muchos presidentes de Europa han sido reelegidos muchas veces. Eso es verdad. A veces medimos con una vara a Europa y nosotros no. La reelección en realidad nos han metido en la cabeza que la reelección es equivocada. Si el pueblo quiere la reelección, se pasa a la reelección, porque no es un rey, es un presidente que funciona de acuerdo a un partido político y a un congreso. Yo también estoy de acuerdo con la reelección, ¿eh? Yo sí es un buen presidente o ministro, ¿por qué no? Pero bueno, sí me has hecho pensar por qué claro. En Europa sí y en... Lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador no hubiera pasado si era reelegido el presidente Rafael Correa. Pero él cumplió con las reglas como estaban establecidas en Ecuador y bueno, no pudo ser candidato. Y fue Lenín Moreno que traicionó y después vino la restauración derechista. Entonces, hay momentos en donde las reelecciones, más allá de que tal vez no sean óptimas, Socorro, en un mundo mejor, dentro de muchas décadas, cuando ya hemos superado muchos problemas en el mundo, tal vez sea bueno cambiar una y otra vez de personalidades que representen el voto de la población. Claro que sí, creo que eso debe ser lo más justo, que todos estamos en la capacidad de autogobernarnos y algún día no tener necesidad de gobierno, ¿no? Llegar a una política madura, ¿no? Así es, pero mientras estamos en lucha, las personalidades representan algo. Fidel Castro representó una gran personalidad en su momento y tenía que estar al frente de Cuba porque era un símbolo, no solamente de trabajo decidido, sino de opción frente al imperialismo. Igual el presidente Hugo Chávez, y creo que ahora el presidente Nicolás Maduro y personajes como Evo Morales y otros en América Latina, el presidente Arce, el presidente Petro, que todavía no... representan, tú lo ves. Representan una lucha de los pueblos por sus autonomías, ¿no? Igual que el presidente Lula, con sus diferencias, ¿no? Pero que representan la lucha por las autonomías. Cerrando ese tema, nosotros somos bolivarianos y chavistas siempre, ¿no? Lo tengo que decir de todas maneras, y nuestra lealtad con el proceso bolivariano en todas las trincheras que se necesiten, en la discusión, en la escritura y en las que haga falta. Siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Aterrizamos al Perú. Tenemos un año de dictadura. El 7 de diciembre de 2023 se cumplió un año de dictadura. Algunos sectores de la izquierda peruana, nuestra querida izquierda peruana, no les gusta reconocer que esta es una dictadura. Dicen que no porque el presidente dio el golpe de Estado. Un golpe de Estado tiene que ser un hecho jurídico, político, militar real. Es decir, donde se poseen las instituciones, no solamente en su aspecto físico, sino en su aspecto militar. Hay un control de las instituciones, ¿no? Se anulan los poderes del Estado porque la figura de los golpistas o del grupo que ha dado el golpe, que no existía, por cierto,
controla los aparatos del Estado. Eso no ha existido, tan es así que después de leer el presidente Pedro Castillo su proclama, nosotros la consideramos una proclama, es detenido burlando sus fueros presidenciales, secuestrado y sigue secuestrado, no puede comunicarse con su familia. Es lamentable que el señor Fujimori esté libre, aquel que destruyó nuestro país durante más de una década, no solamente por su gobierno, sino por todos los gobiernos que aplicaron lo que tristemente Alejandro Toledo llamaba Fujimorismo sin Fujimori, es decir, el neoliberalismo y la corrupción. Él está libre en su casa, ha celebrado fin de año con sus familiares, y un presidente que gobernó 15 meses, que viene del Perú profundo, que nos representa a nosotros, a los que somos de origen popular, a los que defendemos a nuestro pueblo, está preso en una mazmorra. No, y elegido. Y elegido. Así es. Así es, ¿no? Así es. Por democracia no dio un golpe de Estado para ser elegido, no hizo un fraude para ser elegido y no era hijo de nadie. Porque aquí estamos. Y no se ha demostrado hasta el día de hoy, cero corrupción se le ha demostrado. Así es. No hay ninguna acusación. Se le quiere culpar de la corruptela alrededor, pero tiene que ser la corrupción directa. Porque, por ejemplo, esta señora Sada Goray, ella trabaja desde el 2000, de hace 10 años, ha trabajado con PPK, inclusive, con el señor Bruce y todo eso, y recién con Castillo, parece que se volvió corrupta, ¿no? Sí, claro. Eso es raro. O sea, con Castillo se volvió corrupta. Y antes... Así es. Y no les ha importado trabajar la honra de mucha gente, porque no es el único acusado falsamente, hay muchos, y perseguidos y todo. Y otros que serán corruptos habrá que establecerlo, pero que se inicie un proceso, pues. No hay procesos, ¿no? Los procesos son amañados, mientras que los que sí son corruptos, como los Fujimori, ¿no? Le han dado años de prisión suspendida al señor Kenji Fujimori, es una burla para el país, mejor no le hubieran dado nada, ¿no? Me río un poco, Socorro, por claro, porque, ¿no? pero, porque esté feliz, pero ¿no? ¿cómo funciona, no? Con un decreto ahí le modificaron. Y la señora Benavides, cuyas dos hermanas han estado siendo investigadas por corruptas. La peor corrupción es la corrupción en la administración de la justicia, porque no solamente se enriquece el corrupto, sino que hace enriquecer y genera impunidad en los actores de actos de criminalidad, que van desde homicidio, desde genocidio hasta robo agravado, ¿no? Pero Martín, ¿te alegró de todas maneras que por fin cayó la fiscal? Bueno, no creo que haya caído. Ahí ¿no? Tengo una lectura. Yo creo que es una guerra que se está viviendo al interior de los poderes que nos gobiernan, Socorro. ¿Por qué? Porque todavía no hay nada serio contra la fiscal, solo hay una suspensión. Y vemos que la ultraderecha y la derecha liberal, los dos sectores, se apoyan, se presionan y se hacen mutuas concesiones en esta pugna que tienen por el control de los recursos en el país, y eso hace que la señora Boluarte se mantenga a pesar de que no tiene partido, de que no tiene apoyo de ningún sector, solamente de la ultraderecha, porque incluso los liberales ya la están criticando porque ven pues que la cuestión se calienta en las calles, ¿no? La consigna de la restitución del presidente Castillo ha crecido aparte muchísimo. Las cifras en el país. Claro, la crisis económica es terrible, ¿no? En el Perú la tasa de trabajo informal ha crecido más del 74% y el salario mínimo ha tenido una caída real muy fuerte, ¿no? De menos 2,7%. Entonces, quería darte estas cifras muy fuertes, ¿no? Claro, y no hay trabajo, no hay empleo. Las personas ya no se alimentan 3 veces al día. Así es, hay fuga de capitales, ¿no? Entonces, cuando los ricos oligarcas ven que el capital fuga y que no pueden seguir ganando, le bajan el dedo a la señora Boluarte. Pero es por eso que la señora Boluarte permite la caída de la señora Benavides, porque es el otro sector. Entonces hay ahí una pugna muy fuerte entre los dos sectores. La señora Boluarte es el títere de quien esté en estos momentos. El que tenga más poder. Así es. Ella es usada. Es lamentablemente lo que creo que no se da cuenta, ¿no? La señora huele a reo, ¿no? Pues definitivamente cuando eso termine, la señora va a ir presa. Y muchos de los que la pusieron ahí van a seguir hablando libremente. Pero ella se sonríe, tiene una sonrisa de oreja a oreja. No tiene conciencia, no sé si la tendrá, yo quiero creer que no, porque ya sería el colmo de la sinvergüenzura, pero han convertido el país en, como no hay una línea ideológica política,
en un pasto de sus Peor roles. gobierno de todos los tiempos. Así es, básicamente lo que está haciendo el gobierno de facto es robar lo más que pueda, y se ven las leyes que aprueba el Congreso, ¿no? Robar lo más, limpiar expedientes. Bonos, a cada rato bonos mensuales. Bonos y bonos, limpiar expedientes, ¿no? Los expedientes de muchos de los congresistas son delincuentes, ¿no? Entonces están limpiando expedientes, están evitando ir a prisión, los Fujimori también, o están dilatando los procesos judiciales, están intentando copar el Poder Judicial totalmente, ¿no? Y de esta manera tratar de quedarse. Yo imagino que ellos en su locura política van a tratar de que el 2026 las elecciones sean amañadas para que continúe la misma situación, cosa que lo veo muy difícil, porque nuestro pueblo, si bien es cierto, no hay todavía jornadas poderosísimas de lucha, nuestro pueblo ha aprendido a acumular fuerzas, y las grandes jornadas se dieron a finales de 2022 e inicio de 2023, pero se están acumulando fuerzas. A veces, Socorro, caemos en la simpleza de medir la fuerza del pueblo por las marchas o jornadas de protesta en las calles que se hacen. No necesariamente. ¿Es así? No necesariamente, claro que sí, porque hay que discutir, y también en las escuelas políticas, en las escuelas sindicales se discute y se va puliendo la línea que se va a sustentar en las marchas organizadas por el pueblo. Entonces yo auguro que el 2024, así es, el 2024 va a ser un escenario de lucha. Es una gran verdad que mucha gente no sale por miedo, ¿no? Es una gran verdad también. Hay un aparato represivo muy fuerte, y estamos viendo cómo poco a poco comienzan a salir los culpables que asesinaron sobre todo a los jóvenes que salieron a protestar y que no estaban armados, ¿no? Pero se está organizando nuestro pueblo en muchos sectores del país. Han habido jornadas para reivindicar en Puno, en Ica, ¿no? A los que fallecieron asesinados por la dictadura. Ese es el temor la DBA, lo sabe, y por eso tiene que tratar de llegar al poder con triquiñuelas, eliminando quizás a los competidores, quizás haciendo fraude, quizás de un momento a otro sacan su ley donde la policía, el ejército pueden votar. Inclusive querían que el ejército sea quien haga el conteo de los votos, que los militares hagan el conteo. O sea, quizás se vienen más medidas congresales, ¿no? Que evite que un partido del pueblo llegue al poder. Eso es lo que uno teme. Eso es lo que quieren hacer, ¿no? Prácticamente en nuestro país inscribir una opción partidaria popular es muy difícil, y no solamente por este gobierno. Ya los gobiernos anteriores se encargaron de complicar los procedimientos para inscribir organizaciones político-partidarias. Eso no quiere decir que no se deba hacer, ¿no? Y de hecho se está haciendo. Hay una iniciativa muy interesante que es la de Patria Soberana, donde está el luchador social Walter Adubiri, que está intentando su inscripción política, y eso es muy importante. ¿Cómo se llama? ¿Lucha Ciudadana? Patria Soberana. Patria Soberana. No he escuchado. Okay, está en proceso de inscripción, ¿no? Ok, Patria bien, Soberana. Entonces, pero me preocupa los mini partidos. Sé que hay muchas intenciones, pero con muchos líderes muy importantes, pero me preocupa demasiada polarización, mini partidos. Al final van a llegar a la segunda vuelta 2 partidos que han ganado con un pequeño, lo más poquito de los demás. A eso juega la derecha siempre, ¿no? Y que al final en la segunda vuelta voltear el juego o intentar golpes congresales o lawfare, ¿no? Claro, la segunda vuelta se creó para eso, para relativizar el poder del pueblo, ¿no? Para eso se creó la segunda vuelta. Hay que analizar. Pero me imagino, Martín, que tú buscarás, en algún momento, yo siempre lo repito a todos los líderes, de que buscarán unirse, ¿no? ¿Es la mejor solución o no unirse? Que ir así por cada uno, con egoísmo, por mini partidos. Yo creo que la alianza del pueblo no debe darse desde las altas esferas de las organizaciones. Tiene que darse desde el pueblo. La maestra política de la vida es la lucha, no solamente en las calles, como ya hemos dicho, en las plazas, sino también en los estamentos, los estudiantes, las diversidades, los sindicatos, ¿no? El pueblo campesino, que es el que está a la vanguardia de la lucha en el Perú en este momento. Entonces, son las confrontaciones sociales, las consignas del pueblo que se ponen en examen diario, las que van
digamos, puliendo a las organizaciones políticas, y ahí es donde debe verse la unidad, de abajo hacia arriba. El problema es que nuestra izquierda está acostumbrada a la unidad de líderes y lideresas, que de alguna manera se creen elegidos por los dioses para lograr que el pueblo los siga. En la elección, Socorro, del 2021 fue una gran lección contraria a esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque ganó el presidente Castillo, porque en muchos sectores de la izquierda de Lima no daban un sol y estaban atrás de otra candidatura que se creía pues beneficiada por las divinidades para que el pueblo estuviera detrás. Nosotros apoyamos al presidente Castillo desde un inicio, tengo esa salvaguarda, o sea, así es, ¿no? Y tuvimos aquí muchos debates, y en las entrevistas que nos hicieron en Telesur y en otros medios, incluso en Telesur nos preguntaban, invisibilizando la opción de Castillo, no la tomaban en cuenta, la opción de Perú Libre y de Castillo, nosotros la reivindicábamos, ¿no? Entonces cuando sale la primera vuelta fue una sorpresa para muchos, pero para nosotros no, porque hay que tener siempre una lectura del pueblo más luchador, el pueblo más llano. Nuestra izquierda se ha acostumbrado a compartir no solamente el poder con la derecha, sino la visión del mundo de la derecha. Y cuando una izquierda pierde la visión del mundo popular y su sentido clasista, no va a ser poder y va a terminar sirviendo a la derecha. Necesitamos. ¿Pero entonces, nos ocultaron eso o fue porque cómo? Pero ¿dónde milita esa izquierda que no se puede entender personas que viven en el extranjero? Eso se entiende. Pero personas que viven en el Perú, ¿cómo no conocen las luchas que se están dando en su propio pueblo? Solamente el aspecto electoral desde arriba, ¿no? Desde elegir los números, los cargos, eso nos ha perdido mucho a la izquierda peruana, el tema del cuoteo, del espacio. Hemos terminado actuando como la derecha. Yo cuando digo eso se molestan, ¿no? Pero hay que hacer la crítica, Socorro, porque si no hacemos autocrítica no avanzamos. Y la izquierda peruana está en la tarea urgente de avanzar. El pueblo tiene que constituir una nueva izquierda. Los que quieran de la izquierda tradicional sumarse, bienvenidos sean, pero necesariamente el pueblo es más vital en este proceso que nunca. Martín, la primera vez que estuviste en el canal, todavía como que te notaba como que tenías un respeto a la dirigencia, porque no voy a hablar de las bases es diferente del serronismo, del Perú Libre, ¿no? La dirigencia sobre todo, no las bases. Ahora te vuelvo a preguntar, me imagino, has cambiado ya de opinión, porque la verdad que yo me indigna a la gente que apoya al serronismo, porque es un partido que ha traicionado. Los fujimoristas siempre han traicionado, pero un partido que llegó con todos los votos, que tenían una esperanza de transformación, no ha hecho nada, al contrario, se puso a lamerle los pies al fujimorismo y sus aliados. Han sido usados. Ahora su líder está escondido, no sé si está en Bolivia, porque pensó que lo iban a apoyar quizás para liberarse de sus denuncias, pero mira, ahora está perseguido, denunciado, tiene que ir a la cárcel. ¿De qué le valió? ¿No habría sido mejor que dé la lucha y aún así hubiera sido diferente? A mí me da cólera porque de alguna manera u otra esto influye en forma negativa a los partidos de izquierda, porque te hacen ver como gente que se acomoda cuando llega al poder. A ver, Socorro. Ni cuando se le acusaron por las libretas a Verónica Mendoza, ni cuando se le acusó por corrupción en el gobierno regional a Gregorio Santos, ni cuando se le acusó por destrucción del bien público a Walter Adubiri, ni cuando se le acusó por ser contemporizador con alzados en armas a Marco Arana, ni cuando se le ha acusado a Vladimir Cerrón por lo que se le acusa, nosotros, en lo particular yo, nos hemos sumado a eso. Pensamos que es parte del lawfare que hace la derecha contra cualquiera, nos guste o no, que tenga una corriente de opinión contra el estado de cosas de la manera más tibiecita, ¿no? A la manera más crítica que pueda hacerse. Podría decir inclusive que muchos de los mencionados no son santos de mi devoción, con los otros tenemos muy buenas relaciones políticas, pero no nos vamos a sumar nunca a la judicialización de la política y al señalar que estos personajes deben ir presos o no, porque yo creo que un gobierno como este no tiene, ni los que lo han antecedido, por cierto, salvo el del presidente Castillo, no tiene autoridad moral para juzgar ni condenar a ningún dirigente de la izquierda, ya sea reformista, ultraizquierdista, oportunista o como
el apellido que se le quiera poner. Tampoco es correcto que hagamos falacia ad hominem, ¿no? Es decir, que por una persona neguemos su ideología, a su partido, etcétera. Podemos criticar a la persona, eso se puede hacer en No, su pero momento. Martín, Lo que sí critico, Socorro, no rehuyo tu pregunta, es que el rol de Perú Libre en el Congreso ha sido nefasto. El rol de Perú Libre en el Congreso lo hemos criticado en artículos, lo hemos dicho públicamente. Te voy a pasar ahora por las redes un artículo donde criticamos una izquierda que ha terminado actuando con la derecha en el Congreso. Exacto, Como la derecha, ¿no? Eso más. Y han partido de un pragmatismo burdo, donde señalan el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces un sector de la izquierda se sumó a Acción Popular y el otro sector de la izquierda, porque Juntos por el Perú lo hizo, ¿eh? Y otro sector de la izquierda se ha sumado al fujimorismo. Sí, entonces, todos. Las dos izquierdas que están en el Congreso se han sumado a las dos derechas para oponerse mutuamente. Esa es la estrechez de su mira, ¿no? Pero eso no me quita a mí que yo me solidarice con miembros de la izquierda que han sido en algún momento acusados de una u otra cosa y que jamás se ha demostrado eso y que solamente es una persecución por ideas. Hacia ellos toda mi solidaridad. Pero mi crítica profunda a las decisiones políticas que toman de espaldas a nuestro pueblo en el Congreso de la República. Ahí no me tiembla la voz, Socorro. La vez pasada lo hice y ahora lo hago más fuerte, si tú me permites, contra esas decisiones que han terminado santificando la dictadura de la señora Boluarte. Porque eso es lo que han terminado haciendo. Se han convertido en furgón de cola de la dictadura y eso es profundamente lamentable. Y como tú bien dices, ¿de qué les ha valido? Ni siquiera el respeto. Exacto, ¿de qué les ha valido? Habrían salido, como yo lo comparaba en antes con recuerdo a Lescano, a pesar que estaba solo, el señor Lescano, solo, el señor de Puno en el Congreso anterior, solo, y se le recuerda por eso. Al señor se le recuerda porque solito le daba la batalla a todo el fujimorismo y el fujiaprismo en aquel tiempo, solito, porque así es, a veces hay gente que no es de izquierda que actúa no, pero momentos más correctamente. No, pero Lescano como que se hace de la parte de izquierda de Acción Popular. Por eso claro, es la línea de izquierda de Acción Popular, ¿no? Pero en términos generales. Eso queda en el recuerdo. ¿Por qué crees que por eso él llegó a tener muchos votos? Y por eso que lamentablemente jaló toda esa gente al Congreso, ¿no? Ese es un gran problema también. Eso es cierto, eso es cierto. No, siempre se saluda, las medidas populares vengan de quien vengan, ¿no? En última instancia, más allá de una bandera o de un discurso, la práctica es el mejor criterio de verdad. Y el pueblo reconoce esa práctica. Bien, Martín, una pregunta para terminar acerca del voto nulo. Hay una corriente también que yo escucho de que muchas personas tenemos que votar nulo porque estas elecciones que vienen no son unas elecciones realmente con un buen, quizás con mucha, podríamos decir, falsedad, triquiñuelas. Entonces hay una corriente que dice tenemos que votar nulo. A mí me asusta, entiendo esa posición, pero yo creo que no todo el Perú está consciente de ese voto nulo, porque todos dicen si votamos nulo se tiene que volver a ver las elecciones, pero ¿tú qué piensas de esa opción de votar nulo como señal de protesta ante este sistema electoral de este gobierno? Bueno, todavía no sabemos cómo terminará esto. Yo soy un defensor de la restitución, la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo. En el caso de que se diera una convocatoria de elecciones bajo este gobierno, hay que ver siempre el momento histórico, ¿no? Los votos nulos son votos de protesta. Y dependiendo... Pero por eso ganó el Porqui, por eso ganó el Porqui. Dependiendo del momento, ¿no? Hay que verlo, del momento en que se haga y si es masivo o no lo es. Creo que es muy pronto para poder definir eso. Pero es una herramienta de protesta, debe ser entendida así. No debe ser entendida jamás como una herramienta subjetiva de estoy molesto con todo y hago eso porque estoy molesto con todo, porque se parte del individualismo. Debe ser una decisión colectiva partidaria, masiva, social. Y si se hace así, entonces se está desconociendo en la práctica las elecciones, ¿no? Con un voto nulo, un voto de protesta, que significa la organización de un nuevo sector político. Si el voto nulo es muy grande, tiene un porcentaje muy grande, ahí ha nacido una nueva opción política. Pero si es un voto individual, personal, sin sentido, no carece de... Exacto, eso es lo que... De criterio, ¿no? De claro, buen criterio. eso es lo que me parece a mí.
Bien, Martín, no sé si quieres agregar algo más. Sí, solo felicitarte, Socorro, por este espacio. Es fundamental que existan más espacios como el tuyo, donde uno puede decir, estando de acuerdo o no, todo lo que le parezca. Ojalá el 10% de la prensa nacional fuera así. No lo es, así que te felicito y te deseo a ti y a todo el público que tienes, que he visto que es bastante, un feliz año 2024 y que el balance que hemos hecho del 2023 no es para estar tristes, nos ofrece posibilidades de acción. Algo está cambiando en el mundo. Es cierto que no hay empleo, es cierto que hay robo de recursos, pero es cierto también, y los pueblos de África dan con su respuesta, están a la vanguardia, y también en América Latina dan posibilidades de cambio, que es la defensa de la autonomía, de la decisión soberana del pueblo a través de gobiernos nacionales que defiendan nuestros recursos y generen empleo, ¿no? Estamos en esa fase de lucha, por supuesto para más, pero no es un balance pesimista el de 2023, sino todo lo contrario, se abren puertas para que los pueblos obtengan triunfos a partir de 2024. Feliz año, Socorro, y muchísimas gracias. Bien, y este partido o camino a partido Patria Soberana, ¿es allí donde tú quizás vas a estar participando también en la dirigencia? El partido Patria Soberana está en construcción. ¿Eres activo allí en esa...? Alrededor del dirigente puneño Walter Adubiri, que tuvo una lucha muy importante defendiendo los intereses de su pueblo. Gente, el siguiente tiene que ser de Puno, dice la gente. Claro, Puno ha dado una gran lección histórica. El siguiente presidente tiene que ser de Puno, dice la gente. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Es una opción válida porque el pueblo tiene que organizarse. Me parece muy importante que desde Puno y desde la personalidad del compañero Adubiri, del compatriota Adubiri, se genere esta ola de discusión, de organización y de lucha. Pero estamos también levantando las banderas de la restitución del presidente Castillo, que es una bandera de dignidad, de defensa de la soberanía popular y de la defensa del voto popular. Eso sí queda sin hablar, de acuerdo. Nosotros también igual, la mayoría aquí en este programa también estamos por el presidente Castillo, por su restitución, porque es algo justo, pero siempre estar alertas y ya ir preparándonos a lo que puede suceder para que no nos agarre de todas maneras sin estar preparados, ¿no? Así es. Uno tiene que ir preparándose de todas maneras porque en algún momento vamos a tener que ir a nuevas elecciones. Y lo bueno es que nos agarren preparados, que nos agarren así de imprevisto, ¿no? Sin eso que implique que uno no quiera la restitución del presidente Castillo. Así es. Y eso se te agradece bastante, Martín. Muchas gracias, te deseo mucha suerte. Gracias. Estamos en contacto y claro que sí. Lo mejor. Igualmente para ti, Socorro, y para tus escuchas y quienes ven el...